cerraron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le puede cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos acá en nuestra reunión del ciclo de jóvenes profesionales, en este caso para que vamos a hablar de lo que son las herramientas de la primera auditoría. Quería agradecer primero a las autoridades del Consejo, a su presidente, a la comisión directiva, por darnos esta oportunidad para este espacio, para poder comunicarnos con los jóvenes profesionales. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de las tareas de la primera auditoría. Me acompañan dos docentes de la facultad y contadores que ahora se van a presentar, Paola y Facundo, y bueno, y vamos a empezar con esta charla. Primero que se presenten ellos y continuamos con la charla. Bueno, muchas gracias Jorge, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Masuccelli, soy contadora pública egresada en la UBA. Le damos muchas gracias al Consejo por esta invitación al ciclo profesional y le paso la palabra a Facu. Muchas gracias, Pau. Bueno, mi nombre es Facundo Di Natalia, soy contador público y licenciado en Administración. Bueno, docente en la materia de auditoría en la UBA, como dijo Jorge. Bueno, como siempre, un placer poder participar de los diferentes paneles del Consejo. Espero que les guste esta charla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya presentados todos, vamos a iniciar esta nueva reunión del ciclo de jóvenes profesionales, en la cual vamos a tocar el tema de cierre de proceso contable y los elementos para la primera auditoría. ¿Por qué iniciamos desde cierre de proceso contable? Obviamente porque están directamente vinculados con lo que es el trabajo de la primera auditoría. ¿Qué es hacer una primera auditoría? O sea, ¿para qué nos contratan a nosotros como para hacer la primera auditoría? El trabajo final concluye obviamente con el informe del auditor, que es hacer un informe sobre los estados contables básicos de la empresa que nos contrata. Pero para llegar al final de todo eso hay un largo camino que tenemos que recorrer y es necesario explicarle un poco cuáles son los procedimientos básicos o qué consideramos nosotros que es importante que ustedes sepan para poder llevar a cabo una buena auditoría. Lo primero que tenemos que conocer es, obviamente, saber cuándo nos llama una empresa, qué tipo de empresa nos está llamando, para poder desarrollar de forma eficiente nuestro trabajo. ¿Qué llamamos conocer a la organización que nos está llamando? Es ver cómo es su estructura, cómo es la forma de realizar sus operaciones, cómo es su tipo de sociedad, ante quién tiene que presentar los reportes, qué organismo interviene, qué tipo de leyes se aplican o no. Todas esas cosas nosotros tenemos que conocerlas para poder desarrollar cómo vamos a llevar nuestra auditoría a cabo. No podemos, no sería conveniente poder hacer un relevamiento o pasar un horario hacia una empresa sin conocer de qué tipo de empresa estamos hablando. Más allá de que podemos conocer el nombre, podemos recibir información de los dueños o socios o accionistas de la empresa, pero también deberíamos conocerla, deberíamos conocer, como dije anteriormente, qué leyes nacionales y provinciales aplican, si tiene algún tipo de beneficio impositivo, porque también tenemos que verificar si está dentro de ese o puede obtener algún tipo de beneficio impositivo.
qué resoluciones está afectado a esa empresa, qué tipo de actividad tiene la empresa, porque no es lo mismo una empresa que hace un servicio, una empresa que se dedica a la compra y venta, una empresa que tiene desarrollado un comercio exterior, una empresa que se dedica a la fabricación. Son diferentes tipos de empresa, entes, un ente que tenga lucro, un ente que no tenga lucro. Son diferentes empresas a las cuales nosotros deberíamos conocer para poder tener una buena asesoración, perdón, un buen asesoramiento hacia la empresa, ¿no? Como les decía, tenemos que conocer el tipo de condición impositiva de la organización y qué legislación nueva puede aplicarle, porque como sabemos, y sobre todo en este tiempo de pandemia también, se produjeron muchas modificaciones y hay algunos beneficios que pueden ser otorgados a diferentes empresas que quizás no estén aprovechando en este momento. Entonces podríamos buscar alguna legislación nueva que pueda aplicar. Todas estas cosas son necesarias antes de iniciar nuestra tarea como auditores. ¿Para poder qué? Para poder programar cómo va a ser nuestra auditoría, para poder ver qué información requiere el ente, que es lo más importante para nosotros. No es lo mismo una empresa que nos contrata para hacer una auditoría, que es un balance anual, que una empresa que nos contrata para hacer un balance anual, pero que tenga reportes trimestrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso también deberíamos conocer a quién le reporta la empresa o qué tipo de reportes tiene la empresa. Por ejemplo, como tenemos a Jimena, si reporta a la Comisión Nacional de Valores, tienen que cumplir ciertos requerimientos que otras empresas no tienen por qué cumplirlos. Si está el ente que los regula es IGJ, nosotros tenemos un plazo para poder presentar los balances y que estén firmados en condición en IGJ. Después también tenemos que ver si la empresa tiene reportes mensuales, si tiene reportes trimestrales, si tiene reportes semestrales, o si solamente hace reportes anuales, si forma parte de un grupo económico y ese grupo económico requiere información intermedia. Todo eso nosotros lo tenemos que conocer antes de poder desarrollar lo que es la auditoría. ¿Por qué? Porque va a modificar todo lo que está relacionado con nuestros honorarios y nuestro tiempo, que al fin y al cabo se traduce en lo que serían nuestros honorarios, ¿no? Otra cosa importante para conocer es la dimensión que tiene la empresa, o sea, cuál es el tamaño de la empresa que nosotros vamos a ir a auditar. Si está departamentalizada, si tiene recursos humanos que diferidos en cada uno de los departamentos, o si tiene terciarizado alguna de estas funciones, por ejemplo, si quizás es una empresa pequeña y no tiene desarrollado lo que es el área de recursos humanos, si tiene una empresa externa que les hace ese asesoramiento, si la empresa tiene o no un asesoramiento jurídico, también es importante, o si tiene un estudio contratado en forma independiente, y después cómo está departamentalizada la empresa, si está dividido lo que es la parte de compras de la parte de ventas, si está dividida lo que es la tesorería, si se cumplen con algunos procedimientos estándar que denominamos de auditoría, si la empresa también está dividida por o gestionada por una sola persona, o tiene lo que nosotros denominamos controles cruzados. Para conocer todo esto, obviamente que primero tenemos que ir a la empresa, ¿no? Acercarnos a la empresa, ver que todo lo que nos hayan comentado sea cierto o no, ver cómo funciona, ver qué tipo de sistemas tiene, ver qué tipo de personal tiene, ver si cada área tiene su persona directamente responsable o vamos a tener que interactuar con diferentes personas de una misma área, lo cual nos va a llevar más tiempo.
Todo esto nosotros lo tenemos que pensar desde el punto de vista de tiempo que está relacionado directamente con lo que denominamos nuestros honorarios o nuestra forma de que vamos a proceder a hacer la auditoría, ¿no? Entonces, aparte de ir a conocer la empresa, deberíamos visualizar sus procesos, ver cómo funciona el sistema, si el sistema nos va a dar confianza o no a la hora de hacerlo, entrevistarnos con el socio, el gerente, el dueño, con la persona que sea referencia de la empresa, para conocer cuál es la idiosincrasia de esa empresa, o sea, y conocer cómo interactúan entre los departamentos y ver cómo cada una de esas personas responsables puede llegar a darnos la información que nosotros necesitamos para poder concluir con nuestro trabajo. Todo esto va a llevar su tiempo y nosotros deberíamos tener una entrevista mínima, inicial, con cada uno de responsable del área para conocer todas estas cosas que estamos puntualizando, ¿no? No sé si quieren agregar algo más de lo que estaba diciendo, chicos. Paola, Facundo. No, Jorge, creo que por el momento fue un buen puntapié para que pueda dar el punto siguiente de distinciones entre examen inicial y exámenes recurrentes. Sí, enfatizar un poco esto de qué importante que es poder conocer a nuestro cliente para poder determinar algo no menor que es nuestros honorarios. Una buena planificación a fin de cuentas va a poder determinar nuestro valor hora, el valor hora de nuestro equipo, y también una buena limitación respecto de qué cuestiones quedan incluidas o no dentro de nuestro proceso de auditoría. Sí. Bueno, como decía bien Facu, conocer, y Jorge anteriormente, conocer la empresa nos lleva, tenemos exámenes iniciales y exámenes recurrentes. Los exámenes iniciales son cuando yo no conozco al cliente, voy, me presento, tengo que tomar entrevistas, como dijo Jorge, con personal idóneo, ya sea el accionista, el socio, el gerente. Es necesario obtener la mayor cantidad de información posible y de todas las actividades que realiza la empresa antes de la etapa de la planificación de la auditoría. Así nosotros tenemos todos los instrumentos necesarios para, como dijo Facu y Jorge, cumplir con las horas hombres y cobrar un honorario proporcional a lo que nos va a incurrir el examen que vamos a hacer, la auditoría que vamos a hacer en la empresa, ¿sí? La evaluación de riesgo, qué riesgo vamos a tener en la auditoría, si vamos a tener un riesgo de control bajo, un riesgo de control alto, si vamos a tener riesgos inherentes o dónde está sumergida el mercado de la empresa, si tiene cambios de mercado o estacionalidad de los productos. Eso es muy importante conocer y lo vamos a conocer sentándonos con las distintas áreas de la empresa y componiendo y retomando toda la información, ¿sí? Cuando vamos a hacer un examen inicial, nos va a llevar más tiempo, vamos a cobrar mayores honorarios, porque vamos a realizar una mayor cantidad de tareas a realizar. Vamos a proponer nuestra carta de servicios profesionales, vamos a comprender el negocio, el personal y los sistemas, y vamos a hacer un desarrollo del plan de auditoría inicial. Nos vamos a tener que comunicar con los auditores anteriores que ha tenido la empresa y nos vamos a satisfacer de los saldos iniciales. Y a través de satisfacernos los saldos iniciales, nos vamos a satisfacer de que sean uniformes esos saldos, ¿sí? Que no haya problemas de uniformidad en la empresa. Así que eso va a ser más para la auditoría de lleno cuando empecemos y nos confirmen los honorarios, ¿sí? Después vamos a tener que ir a presentación de la propuesta de servicios profesionales, que vamos a hacer toda la investigación previa que nosotros hicimos, vamos a evaluar qué riesgo profesional
hay de trabajar con este nuevo cliente. El relevamiento, también vamos a obtener información sobre el futuro cliente para preparar una medida, una propuesta acorde a las necesidades que tiene el ente, la complejidad que tienen los estados contables, si tienen o no sistemas computarizados, procedimientos administrativos y normas de aplicación, porque eso nos va a hacer más fácil a la hora de nosotros auditar y tomar decisiones acerca de la auditoría que vamos a llevar a cabo. Conocer si tenemos contacto directo con la gerencia, con el personal, con las instalaciones, estimar adecuadamente los honorarios y el tiempo que va a involucrar la auditoría, el contenido de la propuesta, qué tareas vamos a desarrollar, qué informes vamos a emitir. Jorge les decía bien, o sea, hay un montón de informes que podemos emitir y cuáles son los que necesita la empresa para este negocio, ¿sí? Y qué procesos de auditorías vamos a realizar en esta empresa. La designación es la confirmación por escrito y el entendimiento del alcance de nuestros servicios. Esto lo hace el cliente hacia nosotros. ¿Sí? Después, ¿qué va a pasar en la investigación previa? Vamos a investigar al ente, la constitución del ente, la integridad y la buena reputación de sus accionistas, sus socios, sus directivos, su gerencia, la buena reputación de la empresa tiene en el mercado, si es una empresa que es una startup o es una empresa que lleva muchos años en el mercado, cuáles son sus asesores legales, cuáles son otros profesionales involucrados, o sea, aparte de la parte de la legal, si es una pyme, por ahí tiene todo el área de payroll afuera, entonces investigar con la gente de payroll cómo es la empresa, si tiene alta rotación del personal, no tiene alta rotación del personal, si los asesores contables son externos o están dentro de la empresa, y si las intenciones del ente es de ser un servicio recurrente de auditoría o un servicio por única vez. Fíjense en que todo lo que va diciendo Paola y tanto lo que dije yo, estamos hablando de todos los pasos previos antes de iniciar lo que es el proceso de auditoría, ¿no? O sea, lo importante que es el procedimiento previo, conocer al ente que nos está contratando. Nosotros tenemos que tener en cuenta que como contadores públicos vamos a terminar dando fe de el funcionamiento, la razonabilidad del ente. Por eso es tan importante todo esto que nosotros estamos hablando para una previa de lo que es el proceso de auditoría, ¿no? Podemos seguir, Pablo, perdón. Perfecto, perfecto. Perdón, chicos, que los interrumpa y también, ¿por qué no hacer énfasis en, bueno, la importancia de toda investigación y este reglamento previo? Es porque a fin de cuentas, el conocer, como dijo Pau hace un rato, si la empresa cuenta o no con buenos sistemas computarizados, si tanto los empleados como las principales autoridades de la empresa cuentan con una buena predisposición hacia la aplicación de los buenos controles internos, a la hora de realizar el trabajo de campo, a la hora de ejecutar la auditoría y los diferentes procesos, nos va a determinar los diferentes tipos de enfoque, ya sean sustantivos, detallados o de relevamiento de ciertos procesos que ya hace la empresa dentro de su control interno, lo que a fin de cuentas nos permitirá cerrar más pronto o más tarde la satisfacción, el confort de auditoría sobre los principales componentes de los estados contables, lo que a fin de cuentas se traduce en menos tiempo y menos costo. Claro, es un poco así como invertir, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que nosotros haciendo este trabajo de investigación previa, haciendo todo este relevamiento del ente, nosotros vamos a ir conociendo al ente y vamos a ver la seguridad que nos puede llegar a dar el ente que vamos a auditar, ¿no?
es muy importante pensarlo desde el punto de vista de inversión y no desde el punto de vista de trabajo de más, sino que estamos invirtiendo. Nosotros sabemos que dentro de lo que es nuestra profesión hay muchos matriculados, muchos contadores, y tenemos que empezar a plantear el tema de una diferenciación también, de buscar cómo uno puede diferenciarse. Digo uno, digo todos, o quienes quieran, ¿no? Pero es muy importante el tema de la investigación previa, ya sea para, sobre todo para una primera auditoría, ¿no? Porque uno a medida que va trabajando siempre con un mismo cliente, ya sabe dónde está, dónde tiene que hacer énfasis en algunos informes o ya conocer al personal, ya saber el tiempo que demoran en la información. Todas esas cosas son importantes para planear una auditoría eficaz, ¿no? Pero en la previa, cuando es un trabajo, cuando es un nuevo cliente, tenemos que hacer toda esta investigación previa y hacer un análisis propio de cuán confianza podemos tener en este nuevo ente, ¿no? Buenísimo. Y del relevamiento previo que vamos a hacer, tenemos informes anuales de un ejercicio anterior o anteriores, dependiendo de la continuidad que tiene la empresa. Otros informes requeridos por organismos de control, organigramas de la empresa por puestos y funciones, manuales de procedimientos, sistemas administrativos, políticas contables, políticas de pago, políticas de cobro. Todo eso tiene que estar en los manuales de procedimientos que tiene la empresa. Programas e informes de auditoría interna si los tuviere, copias de documentos de estatuto de las compañías, actas de reuniones, acuerdos financieros, contratos, si tuviera contratos de préstamos, contrato de leasing, toda esa información nosotros la deberíamos recabar en relevamientos previos. Declaraciones juradas de los principales impuestos, como ganancias, IVA, cargas sociales, si tiene personal a cargo de la empresa, si tiene ingresos, si paga ingresos brutos, en qué jurisdicciones. Todo eso es un compilado de información que vamos a tener acerca del ente, ¿sí? Y que nos va a servir a nosotros para hacernos una idea del trabajo que vamos a tener que afrontar a la hora de llevar a cabo la auditoría. El contenido de la propuesta que vamos a hacerle al cliente va a tener objetivos y alcance, tareas, fechas, normas contables legales de auditoría que vamos a aplicar, qué informes vamos a emitir, carta de recomendaciones, opinión e información complementaria, qué metodología vamos a aplicar, si va a ser un programa de trabajo, van a ser procedimientos a aplicar, en qué visitas vamos a efectuar los planeamientos, si vamos a hacer arqueos, si vamos a hacer inventario, si va a ser una visita final. Todo eso nosotros lo tenemos que contener en la propuesta. Y en base a eso vamos a cobrar nuestros honorarios, porque es como decía Jorge, si nosotros hacemos toda esta investigación, nosotros vamos a cobrar por toda la investigación que nosotros hagamos, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que nuestro tiempo es plata. Entonces, si nosotros hacemos una investigación seria y confiable y pedimos y relevamos toda la información, nosotros vamos a cobrar esos honorarios que corresponden a auditar esos estados contables y a toda la investigación que hicimos del ente. ¿Sí? Bueno, vamos a mandar nuestros antecedentes profesionales, el currículum vitae de nosotros, la cartera de clientes que posee el estudio contable que trabajamos, o si somos independientes, nuestros clientes que estábamos manejando, qué formalidades legales o impositivas, los honorarios, normalmente son en horas hombres, cuánto nos va a llevar a hacer la auditoría, y otros aspectos impositivos, otros servicios y la que tenemos que tener independencia con la RT 37, ¿sí? Eso es fundamental siempre, el concepto de independencia de la RT 37 y todo lo que nosotros tenemos que prevenir por la normativa de WIF, de lavados de activos, tenemos que tener
Tenemos que ser muy conscientes a la hora de tomar un nuevo cliente y hacerlo con la conciencia que nos enseñaron en cada una de nuestras facultades. Acá, Pau, nuevamente qué importante que es una buena planificación. En la slide anterior vos mencionabas el tema de también incluir dentro del contenido de la propuesta las diferentes visitas a efectuar. Bueno, es muy importante poder apalancarnos, digamos, de estas diferentes visitas para poder potenciar nuestra tarea a la hora de, por ejemplo, realizar los arqueos de caja, los inventarios en el tiempo oportuno, ya sean al cierre, antes o después del cierre, y después llevarlos a fecha de cierre con un roll forward o un roll back. Y bueno, lógicamente que todo cuanto mejor planificado esté, y ahora volviendo a la slide siguiente, cuando mayor detalló también nuestras incumbencias dentro del encargo, las cuales están tipificadas dentro de la RT37, mejor será la estimación que podemos hacer de nuestros honorarios. Una mala planificación, una mala estimación haría que, bueno, que tengamos que tal vez ejecutar más horas hombres de las planificadas y que nos podamos recuperar al no poder cargárselas a nuestro cliente, al ente que nos contrató. Claro, y también tenemos que tener en cuenta que todo tiene que estar escrito. Todo lo que no está escrito, por más que uno lo hable con los socios, lo hable con el gerente general, lo hable con el que lo hable, si no tenemos el soporte del papel escrito y la conformidad del cliente, todo después pasa a un segundo plano. Sí, vos te acordás que vos me lo dijiste, no, eso no existe. O sea, lo que no está escrito es muy difícil después a la hora de poder cobrarlo o poder demandarlo a la otra parte, ¿no? Es muy importante porque vos me dijiste que me ibas a dar la información en tiempo y forma. Ahora resulta que la información no te llega en tiempo y forma, eso retrasa todo lo que es la ejecución de nuestro trabajo. Entonces, es muy importante en la propuesta que nosotros estamos elevando considerar todos estos tiempos y todo lo que está manifestando en las diferentes reuniones que nosotros tuvimos con los representantes del ente, poder dejar plasmado en el contenido de la propuesta. Cuantas más cosas estén escritas, va a ser mejor a la hora de poder decir, no, mi incumbencia era esta, yo tenía que hacer 10 reportes anuales, no 25. O sea, todo tiene que estar escrito. Después, bueno, obviamente que todo es comercial y todo es negociable quizás, pero todo lo que está dentro de la propuesta, nosotros lo tenemos que cumplir y el cliente lo tiene que cumplir para con nosotros. Después todo lo demás se podrá negociar en adicional, en como quieran llamarlo ustedes, pero siempre tienen que estar escritas las cosas para poder tener ese resguardo que necesitamos nosotros desde nuestra posición como auditores para con el cliente. Perdón, sí. Y más teniendo conciencia que en esta situación que estamos tratando en esta charla, no se trata de una auditoría recurrente, se trata de nuestra primera auditoría con el ente, pero no del primer cierre de ejercicio del ente. Entonces también es muy importante aclarar qué cosas vamos a hacer nosotros, porque es muy normal que el ente compare nuestros servicios con el auditor anterior. Y es muy importante clarificar, bueno, tal vez el auditor anterior no te cobraba esto, o te parece que es barato porque ya venía trabajando con vos hace un par de años, ya te conocía. Bueno, tenés que tener presente que como esta primera auditoría me va a llevar a hacerme de confianza nuevamente, validar tus saldos iniciales y demás, bueno, será más costosa por este primer esfuerzo, esta primera inversión, o no, veremos. Pero bueno, la verdad que es muy importante clarificar todas estas cuestiones para evitar malestares en la etapa de ejecución o de conclusión del proceso.
Perfecto. Y bueno, y una vez que tengamos esta claridad que decía Facu de la carta, cuánto va a tardar nuestros honorarios, acá tenemos la carta de contratación. Acá tenemos que explicar cuáles van a ser nuestras tareas y cuánto se va a extender la auditoría, ¿sí? ¿Qué servicios vamos a brindar? ¿Sí? Como decía Jorge, las palabras se las lleva el viento, hay que hacerlo todo por escrito, por más que buenas intenciones existen, yo lo tengo que dejar por escrito. Mi trabajo va a ser la auditoría anual, las auditorías trimestrales, van a ser 10 informes, van a ser balance, estados de resultados o estados de resultados mensuales. Es recomendable que se especifique cuáles son los servicios que yo voy a brindar como profesional, si los mismos son independientes con respecto al servicio de auditoría o están incluidos dentro de la auditoría, qué no va a implicar adoptar las decisiones por parte del profesional, qué tareas voy a realizar para asesorar y cuáles voy a hacer para recomendar a la dirección de la empresa diferentes alternativas o posibles situaciones específicas. Si yo veo que algo se está haciendo mal y quiero proponer una mejora, la voy a proponer. De esta forma, la empresa que toma las decisiones, limitándose al profesional a apuntar exclusivamente cuáles son las alternativas previas que tiene y cuáles no, ¿sí? Y esto que decía Facu, que siempre nos van a comparar con el auditor que estuvo anteriormente con nosotros. Entonces, si nosotros podemos dar una propuesta mejorada, mucho mejor, ¿sí? Bien. Esa Bueno, propuesta mejorada puede ser tanto de económica como de servicios, ¿no? Que quede claro eso, porque no toda la mejora siempre es económica, o sea, a medida que nosotros podemos agregar valor a nuestro trabajo como auditor y sentirnos parte de lo que es la empresa o tratar de mejorar la empresa, hay empresas que no siempre hablando de dinero, sino de presentar una oferta superadora en el sentido de poder mejorar el trabajo que tenían ellos hecho anteriormente, siendo conscientes ya desde un antemano que si la empresa tenía una auditoría antes y solicita un cambio de auditoría es porque hay un grado de disconformidad con la auditoría anterior, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que buscar la forma de ver cuál es la insatisfacción de la empresa para con los auditores anteriores. Bueno, muchas veces uno se encuentra con dueños de empresas que dicen, y la verdad que quiero cambiar de auditor porque no viene nunca, o porque me entrega los reportes tarde, o porque me pide información y la información cuando yo se la doy en tiempo y forma, pero cuando me la devuelve deja de ser efectiva para mí. O sea, muchas empresas, y sobre todo hoy, teniendo en cuenta la parte impositiva, la parte financiera de las empresas, un buen asesoramiento financiero y un buen asesoramiento impositivo puede evitar que empresas quiebren, que empresas se compliquen económicamente o financieramente. O sea, eso es muy importante. Ver el grado de involucramiento que tenemos nosotros como auditores, si podemos participar, si nos dan la posibilidad de participar y si queremos agregar valor a nuestro trabajo, es importante también tener estas cosas en claro, que no siempre hablamos de una oferta superadora cuando hablamos de dinero, sino que también podemos hablar de una oferta superadora en el servicio, en la forma de hacer las cosas. sí, está claro que si nosotros cerramos una auditoría, por ejemplo, gracias a una buena planificación y una buena aplicación de procedimientos, un mes antes que el asesor, que el auditor que estaba antes, desde ya que eso va a ser un gran valor agregado para la empresa. Si nuestros ajustes hacen que la empresa presente estados contables más confiables en tiempo y forma, con lo cual puedan tomar mejores decisiones, está claro que ese valor agregado y esa reducción de tiempos, bueno, puede, ¿por qué no?, conllevar unos honorarios mayores. Desde ya que todas estas cuestiones, más allá de la importancia de
que estén escritas, de que sean conocidas por las partes. Lógicamente también tienen que estar firmadas. No lo hemos mencionado, pero está bueno aclararlo, ¿sí? Para que nos quede también registro de la aceptación de las cuestiones tratadas. La carta de contratación no es un aspecto obligatorio dentro de lo que es la RT 37, la resolución técnica de auditoría. Sin embargo, es muy recomendable trabajar con ella, primero para que sea nuestro puntapié a la hora de comenzar la etapa de planificación, hace a todo lo que es el relevamiento y el conocimiento del cliente, como ha mencionado Jorge y Pau, hace a la planificación estratégica, a la hora de empezar a conocer en qué cuestiones deberemos hacer mayor o menor énfasis, o en qué cuestiones deberemos trabajar con diferentes enfoques, ya sea de cumplimiento, de pruebas de razonabilidad o de pruebas sustantivas. Obviamente en el tema que nos convoca hoy, tratándose de primeras auditorías, vamos a tener que hacer mayor enfoque de tipo sustantivo, vamos a tener que validar los saldos iniciales, cosa que si nosotros somos auditores recurrentes ya tenemos esa confianza, porque el año pasado fueron nuestros saldos finales de la última auditoría de la empresa. Ya entrando en lo que es la etapa de ejecución, obviamente todo este conocimiento relevado en el conozca a su cliente y en la planificación estratégica, termina traduciéndose en lo que es la planificación detallada, con los programas detallados, los tipos de enfoque para cada uno de los componentes dentro de los estados contables básicos. Habiendo obtenido datos y antecedentes durante la auditoría, vamos a poder ejecutarla con un buen conocimiento de la actividad del ente. Por ejemplo, esto de, bueno, si tenemos que hacer un inventario físico de bienes de cambio y la empresa tiene su mayor pico de ventas en diciembre, saber de antemano y planificar si nos conviene hacerla en noviembre o en enero, según lo que sea mejor para el ente. Estas cuestiones de conocer los sistemas de información y el ambiente de control para a priori planificar bien el tipo de requerimiento que vamos a mandarle a los responsables de la empresa por tipo de rubro. Es decir, si cuentan con un buen sistema automático a la hora de emitir facturas legales y las mismas están subidas a la nube, para nosotros va a ser mucho más eficiente validar rápidamente lo que es ventas y cuentas a cobrar, que si la empresa no contara con estos antecedentes. Y finalmente, una vez hecho este trabajo de campo y habiéndolo evidenciado y documentado adecuadamente en los papeles de trabajo, los cuales van a constituir nuestro respaldo de toda la tarea realizada y de el por qué emitimos una opinión u otra, podremos llegar a la etapa de conclusión y finalmente a la opinión del auditor independiente, la cual debe estar presente en todos los estados contables. En el caso de tener la posibilidad de tener comunicación con los auditores anteriores, esto es muy importante. En las empresas grandes es frecuente poder tener la posibilidad de comunicarnos con los auditores anteriores en lo que es la transición. En ese sentido, si podemos tener acceso a sus papeles de trabajo, será mucho más fácil para poder tener suficiente evidencia respecto de los saldos iniciales y tal vez hacer mayor foco en pruebas de cumplimiento o de razonabilidad. Si no tenemos esta posibilidad de no poder basarnos en el relevamiento y en la determinación de los riesgos, ya sea inherentes o de control, y en la confianza del trabajo realizado por otro auditor, bueno, tenemos que realizar
un mayor esfuerzo nosotros para poder alcanzar el confort de auditoría para cada uno de los diferentes componentes de los estados contables. También un tema que me parece importante volver a destacar, que lo ha comentado Pau y lo ha comentado Jorge también, es el tema de no solo poder validar los saldos iniciales, sino también tener muy en cuenta el tema de la uniformidad con las cifras comparativas del ejercicio anterior, y también tener presente que, por ejemplo, con situaciones como la reanudación del ajuste por inflación, muchas veces también se tiene que tener en cuenta esto a la hora de planificar una auditoría, porque a la hora de pasar de un método de evaluación y exposición a otro, también debemos hacer mayores esfuerzos por convertir los saldos iniciales de un método al otro, ya sea como dije anteriormente, o con la reanudación del ajuste por inflación, o por un cambio de método de evaluación, ya sea de bienes de cambio o bienes de uso. No sé si Pau o Jorge quieren comentar algo. No, para mí No. quedó todo claro, Facu. Es muy importante la comunicación entre el profesional para la validación de saldos. Es muy importante. En el caso de no poder tenerla, tendríamos que analizar y después ver cuál va a ser nuestra determinación a la hora de emitir el informe, ¿no? Pero inicialmente tenemos que ser solidarios también con el profesional y poder brindar toda la ayuda necesaria como para que pueda realizar su trabajo, así como nosotros también tenemos que comprometernos para hacerlo el día de mañana a la inversa, ¿no? Entonces es muy importante eso. Sí, exactamente. Bueno, habiendo barrido estos temas súper importantes, ahora sí vamos a ir con lo que son las consideraciones especiales que debemos tener en cuenta para los rubros más significativos dentro de los estados contables a la hora de hacer el examen de saldos iniciales. Desde ya que el foco acá está puesto en obtener confort y en poder validar las afirmaciones principalmente de propiedad. Por ejemplo, a la hora de validar caja y bancos, tendremos que ir por un enfoque de tipo sustantivo, donde tendremos que circularizar a los bancos de la empresa, más allá de que podamos contar con acceso a las conciliaciones bancarias. No solo esto es importante para chequear que el saldo de caja y bancos esté correcto, sino también para poder determinar si la empresa no tiene alguna toma de préstamo con algún banco y no la tiene registrada. Después, por otro lado, siendo que vamos a estar validando por primera vez los saldos y esto de la afirmación de propiedad, es importante conocer el personal autorizado a la hora de operar con bancos, el responsable de finanzas de la empresa, el cual va a ser nuestro contacto directo para poder barrer con este componente. Respecto de lo que sea el componente inversiones, ya sea inversiones transitorias, tratándose de equivalente o no de efectivo, y también inversiones permanentes, haremos un mayor foco en validar la documentación que respalde estas operaciones conjuntamente con su evaluación y exposición al cierre. Es decir, no solo haremos foco en la correcta exposición de la inversión al cierre, como dije anteriormente, sino también tendremos que ver el momento en el que se ejerció la compra de esta inversión y toda la documentación que respalda la misma. En el caso de los bienes de cambio, hay que ver también la correlación con los costos de producción o costos de adquisición. Es importante tener en cuenta que si nosotros realizamos un inventario a una fecha dada, tratándose de cuentas patrimoniales,
no alcanza con determinar las existencias finales, tenemos que obtener confort respecto de las compras, no solo de este año, sino de años anteriores, por eso la importancia de realizar la reconstrucción de los saldos al comienzo del año. Respecto de lo que es bienes de uso y sus amortizaciones, podremos hacer foco en un análisis de tipo de prueba global, de tipo de prueba de razonabilidad, siempre y cuando hayamos validado anteriormente en el relevamiento que la empresa cuente con un buen sistema, con un buen ambiente computarizado, pero la mención que puedo hacer acá respecto de los bienes de uso es que más allá de validar las altas y bajas del año, es recomendable verificar también todas las altas que la empresa tenga respecto de años anteriores, es decir, que cuenten con valor residual en el saldo de inicio. Desde ya, para todo lo que es rodados e inmuebles, debemos verificar en los registros de propiedad correspondientes. Respecto de todo lo que es el circuito de cuentas a cobrar y cuentas a pagar, si la empresa cuenta con un buen sistema computarizado, podremos valernos con un enfoque de tipo de cumplimiento. Es recomendable, tratándose de nuestra primera auditoría en esta empresa, ampliar una muestra mayor en este primer año que si estuviéramos realizando una auditoría recurrente, para realmente validar esta confianza que tenemos a priori en los sistemas de la compañía. Es muy importante hacer el corte de documentación, el corte de transacción correspondiente en los diferentes documentos que maneja la empresa, el corte de facturación, el corte de remitos, la revisión de notas de crédito posterior para chequear que no tengamos ventas facturadas sin remito conformado o ventas que se hayan facturado al cierre, que se hayan reversado en el ejercicio siguiente y por un tema de vengamiento debamos reconocerlas en el año venidero. Por último, para cerrar con el relevamiento de cuentas a pagar, también es importante hacer un buen test de pasivos omitidos, también para velar por el principio de devengamiento y que la empresa efectivamente tenga sus pasivos registrados o previsionados en el ejercicio correspondiente. Respecto de todo lo que es deudas fiscales, bancarias, financieras y también costos laborales, todo lo que es la revisión de nómina de personal, de deuda previsional, de deuda fiscal, de deuda bancaria y deuda financiera, la hemos realizado y hemos hecho un gran énfasis a la hora de conocer a nuestro cliente, donde hemos armado este legajo de antecedentes en la etapa de planificación que es necesario también para elaborar la propuesta y la carta de contratación, donde hemos hecho revisión de los principales contratos, los principales impuestos que le aplican a la empresa y las declaraciones juradas de los últimos años, como parte de toda la documentación importante para el legajo de nuestro cliente. Finalmente, un criterio similar de enfoque sustantivo aplica para todo lo que es el patrimonio neto de la empresa, donde tendremos que hacer foco en toda la documentación de origen, principalmente en el capital, y desde ya validar que se haya cumplido con todos los aspectos formales que requiera el organismo de control, el organismo contralor, al que la empresa deba reportar. Dentro de lo que es el proceso de auditoría, ya hemos hecho mención de la carta de contratación de las diferentes etapas, planificación y ejecución, propiamente dicha. Me parece importante remarcar que todos estos procesos tienen que estar adecuadamente documentados dentro de los papeles de trabajo del auditor. Y ahora sí,
como decíamos anteriormente, todo lo que no está escrito y no está firmado se lo lleva el viento. Es muy importante también hacer mención en la importancia de que dentro de lo que es nuestra evidencia del proceso de auditoría, también contar con la obtención de la carta de gerencia, la cual nos sirve para clarificar todas aquellas cuestiones que no estén presentes en la contabilidad de la empresa, es decir, en los números, pero que también sean importantes para un conocimiento de la empresa, de la actividad, de la industria, y no solo del cierre de este año, sino del futuro de corto y mediano plazo de la empresa, ¿sí? Al igual más adelante vamos a hablar un poquito más de qué es esto de la carta de gerencia. Finalmente, habiendo cerrado todo lo que es el trabajo de campo, vamos a estar en condiciones de emitir las conclusiones para los diferentes rubros de los estados contables, y finalmente vamos a estar en condiciones de emitir el informe del auditor independiente. Habiendo finalizado todo el proceso de auditoría, somos los responsables de emitir una opinión o abstenernos de emitirla de manera explícita. La RT 37 tipifica los diferentes tipos de opiniones que están en el slide. En el mejor escenario, si hemos podido realizar una auditoría sin inconvenientes, si no hemos encontrado problemas significativos de evaluación y exposición, y si no hemos tenido limitaciones a la hora de aplicar los diferentes procesos de auditoría, podremos emitir una opinión favorable, es decir, una opinión limpia. Si hemos tenido conocimiento de alguna cuestión de evaluación o exposición significativa, pero poco o no generalizada, es decir, que no nos permita dejar de realizar una opinión favorable, haremos una opinión favorable modificada por incorrecciones. Ahora, si hemos detectado cuestiones muy significativas y generalizadas relacionadas con evaluación y exposición, sí tendremos que emitir una opinión adversa, ya que hemos podido determinar incorrecciones muy significativas en los estados contables de la empresa. Por otro lado, cuando el problema no está en la evaluación y exposición, sino en la limitación de no poder realizar algún proceso, es decir, no poder determinar si la empresa está haciendo bien o mal las cosas, si estamos frente a un problema de limitación en el alcance, nuevamente, poco significativo o no generalizado, es decir, que no afecte sustancialmente los estados contables básicos, las notas y los anexos, vamos a poder realizar una opinión favorable, haciendo mención en la limitación en el alcance correspondiente. Si no hemos tenido posibilidad de validar un componente muy significativo y muy generalizado, y no tenemos forma cierta de emitir opinión, acá, bueno, lo recomendable es abstenernos de emitirla, y después, finalmente, haciendo un poco de énfasis en esto de la importancia de la carta de gerencia y de no solo hablar del cierre de los estados contables, sino del futuro de la empresa, es importante también saber que tenemos la responsabilidad de emitir una opinión favorable, pero hacer énfasis respecto del supuesto de empresa en marcha cuando correspondiera. Esto es súper importante para los terceros interesados en los estados contables, porque puede ser que estemos en el caso de una empresa que esté cerrando el ejercicio que estamos auditando con números positivos, pero que por cuestiones como por ejemplo lo que fue el COVID-19, tanto en 2020 como 2021, no tengamos certeza suficiente de si la empresa va a estar en condiciones de estar operando en el futuro. En ese sentido, estas cuestiones son importantes que la empresa haga mención en notas y que nosotros hagamos párrafo de énfasis en nuestro informe del auditor, porque obviamente si no hiciéramos énfasis en esto, mirando el estado de resultados o mirando el estado de situación patrimonial,
un posible inversor podría creer que está todo en orden y no estaría siendo alertado respecto de posibles problemas de empresa en marcha. Y que me gustaría aclarar en este punto que nosotros, como dijimos antes, aparte de dar fe, tenemos que pensar de que este informe es el que van a leer terceras personas, van a leer algún socio o accionista que no está en el día a día de la empresa, ¿no? Muchas veces, o sea, se basa pura y exclusivamente en el informe del auditor. Tengan en cuenta que el párrafo de énfasis sobre empresa en marcha se tiene que hacer obligatoriamente si la empresa tiene un patrimonio neto negativo. O sea, primera cuestión, que si nosotros encontramos que la empresa, por más que sea un resultado positivo en el ejercicio, pero su patrimonio neto sea negativo, tenemos que hacer este énfasis. Si está mencionado en notas y el énfasis no está, ¿estaría correcto? No. No, porque tienen que independizar lo que son los estados contables del informe del auditor. Los estados contables lo emite la empresa y el informe del auditor lo emite el auditor. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, si está expresado en notas, es que lo hizo correctamente la empresa, pero nosotros como auditores hemos cometido un error. Un error que está tipificado en la ley de sociedades comerciales. No es un error que se me olvidó verificar un saldo. O sea, estamos incumpliendo con una norma legal. Y con todo eso, lo que eso implica, porque el día de mañana un accionista, un socio o una tercera persona que quiere invertir en una empresa puede accionar judicialmente contra el auditor por no haber manifestado esta situación. O sea, es muy importante el tema este. Más allá de que la nota esté o no esté, que debería estar, obviamente, los estados contables, en el informe del auditor también tendría que estar. Me gustaría hacer una nota sobre lo que dijo Facundo sobre las diferentes opiniones del informe del auditor. Fíjense en lo importante que es la significatividad en los saldos, ¿no? O sea, porque muchas veces cometemos el error o nos dejamos llevar y pensamos que deberíamos accionar con un informe favorable o con un informe adverso, o sea, de extremo a extremo, sin medir la significatividad de lo que es ese rubro o de lo que genera ese error que nosotros consideramos, que encontramos, ¿no? Muchas veces podremos optar por hacer la salvedad y evitar tener consecuencias como un informe adverso o como un informe favorable, los extremos, ¿no? Así que es muy importante analizar el grado de significatividad, tener nosotros como auditor bien en claro qué es significativo y qué no dentro de los estados contables que estamos analizando, ¿no? Era la acotación que quería hacer. Gracias, Facundo. Sigamos. Ok. No, Jorge, y también justo me quedé con ganas de decir algo respecto del punto anterior. Qué bueno que pudiste mencionar, distinguir las diferencias entre las responsabilidades del ente y del auditor, y también hacer la aclaración inversa, que si la empresa no expone una situación en notas, no queda subsanada porque el auditor haga párrafo de énfasis, porque si la empresa no hace una exposición en notas, nosotros estaríamos en el caso de problema significativo o muy significativo de exposición. Entonces el auditor no tenía que hacer una opinión favorable con párrafo de énfasis, sino que tenía que hacer una opinión favorable, modificada por incorrecciones, o adversa, según corresponda. Exacto. Desde ya que eso es muy importante aclararlo porque muchas veces genera confusión, es normal. Nuestra responsabilidad no subsana la de ellos, ni la de ellos subsana la nuestra. Claro, aparte nosotros como auditores no podríamos hacer un párrafo de énfasis porque no podríamos hacer mención a ninguna nota de los estados contables. O sea, quiero enfatizar que en la nota
de los estados contables tal, no porque esa nota no existe, entonces no existe la posibilidad de nosotros hacer énfasis. Si la empresa no hace mención en notas, nosotros tendríamos que hacer lo que dijiste vos recién, Facundo, una opinión modificada por incorrección, o si es muy significativo, podemos hacer una abstención. Pero no podríamos hacer un énfasis si no existe la nota de los estados contables. Ahora, Exacto. si existe la nota de los estados contables y nosotros no hacemos el énfasis, el error es nuestro como auditores. Perfecto, Exacto. muy bien aclarado eso. Bien, gracias Jorge. Bueno, volvemos para hablar un poquito más de lo que es la carta de gerencia o la carta de representación. Como dije hace un rato, la misma contiene de forma escrita las manifestaciones realizadas por la gerencia o otros empleados de cargos importantes durante la auditoría. La importancia de esta carta es que nos permite asegurar que no existen interpretaciones inadecuadas de nuestra parte respecto de la información que ha sido proporcionada por nuestro cliente. Como dice el nombre, la carta de gerencia concentra la atención en las declaraciones específicas realizadas por los firmantes de los estados contables, y es importante acá remarcar dos cuestiones, que es evidencia obligatoria a incluir dentro de los papeles de trabajo que resumen todo el proceso de auditoría, y que como la misma viene a clarificar de manera escrita todas aquellas cuestiones que nosotros no hemos podido documentar en otros procesos, es siempre muy importante tener presente la fecha en la que tenemos que obtener esta carta, ¿sí? La cual tiene que ser lo más cercana posible, lógicamente, a la fecha del informe del auditor, y que lógicamente tiene que ser posterior a la finalización de todo el trabajo realizado por nosotros, incluyendo la revisión de los hechos posteriores. Y tiene mucho sentido, porque nosotros tendremos que primero haber realizado todo el trabajo de campo, el cual incluye hechos posteriores, porque nos confirman o no algunas cuestiones contenidas en los estados contables. Una vez que realizamos todo este trabajo de campo, recién ahí vamos a poder clarificar aquellas cuestiones con la gerencia, dejarlas escritas, firmarlas, y recién ahí sí vamos a poder finalmente emitir nuestra opinión dentro de lo que es el cierre de la auditoría. Desde ya, hacer distinción también de que esta carta la tiene que aportar la gerencia, clarificando las cuestiones, para que sea papel de trabajo de auditoría, de la auditoría independiente, y que, volviendo un segundito para atrás, así como el informe del auditor independiente es emitido por el auditor para terceros, para ampliar, para dar mayor fe pública respecto de los estados contables presentados por el ente, hay otro informe que tiene que emitir el auditor, que es la carta de recomendaciones a la gerencia, que es muy diferente a la carta de gerencia, que es la que dije que la gerencia tiene que dar al auditor, en este caso es al revés, mejor dicho, le tiene que firmar al auditor. La carta de recomendaciones a la gerencia está muchas veces contenida dentro de la propuesta del encargo de auditoría, donde el auditor, conocedor muchas veces de otras industrias, o de otras empresas que se desenvuelven en la misma industria o en diferente industria del cliente en cuestión, gracias a todos esos conocimientos les permite poder hacer sugerencias, recomendaciones, advertencias y observaciones, con el deseo de poder ofrecer, como dije anteriormente, recomendaciones para que el cliente pueda mejorar su eficiencia operacional, sus sistemas administrativos, su ambiente de control y su control interno. Acá vuelvo a mencionar esto. Así como el informe del auditor
si bien nuestro cliente nos contrata para que lo emitamos, tiene un espíritu de que sea más de importancia para terceros, acá sí la carta de recomendaciones a la gerencia va a ser para uso interno de nuestro cliente y para que pueda mejorar algunas cuestiones que nosotros detectamos y que obviamente en auditorías recurrentes nos permita seguir mejorando y obteniendo eficiencias en tiempos a la hora de cumplir con todo este proceso. Esto es lo que yo llamo el valor agregado, ¿no? El valor agregado del auditor, el valor agregado de nosotros como contadores, o sea, darle al cliente, la empresa en cuestión, una herramienta más para seguir eligiéndonos, una herramienta más para hacer la diferencia en lo que es el mercado y para hacer una diferencia en el agregado de valor. O sea, cuando nosotros nos involucramos en el ente que estamos haciendo la auditoría, eso se nota, eso genera satisfacción del cliente, buscar la excelencia, buscar un buen asesoramiento más allá de lo impositivo, contable u auditoría, o sea, buscar un asesoramiento integral que genere un valor y genere algo positivo para la empresa y que no nos consideren un costo, sino que una inversión, ¿no? Creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar nuestra tarea profesional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, no limitarnos solo a relevar, proponer ajustes y emitir la opinión, sino también dar todos los comentarios que podamos gracias al conocimiento que tenemos en normativa contable y en eficiencia operacional, como para que la empresa mejore su día a día, y desde ya eso también conlleve mejoras significativas en toda la relación y en la confianza que tengamos nosotros con nuestros clientes. Totalmente. Sí, y ahí a lo que decía Jorge y decía Facu, agrego que es importante el conocer por qué no querían al auditor anterior. Entonces ahí nosotros vamos a hacer nuestra propuesta de mejoras y nuestras cartas de recomendaciones siempre teniendo en vista qué es lo que quería el cliente en ese momento y qué es lo que estaba necesitando para nosotros plantear nuestras mejoras y que nos sigan eligiendo y contratando. Bien. Bueno, y con esto terminamos, ¿no? Por hoy, la charla de hoy de esta tareas de la primera auditoría. Obviamente les queríamos agradecer por su tiempo, le queríamos agradecer a todos los que pudieron ver el video, los que van a ver el video por el canal del Consejo. Agradecerle a Paola y a Facundo que se hayan sumado a este ciclo de jóvenes profesionales. Nuestra intención es transmitirle en estas charlas nuestros conocimientos. Y bueno, y obviamente también a las autoridades del Consejo por permitirnos poder estar presentes y poder llegar a cada uno de ustedes. Así que por mi parte, no tengo nada más que agregar. No sé si los chicos quieren despedir y los dejamos tranquilos por el momento. No, yo agradecerle a Jorge y a Facu la confianza y el permitirme estar en este espacio. Y bueno, muy contenta de haber podido participar. Bueno, por mi parte, un placer siempre poder participar de los diferentes paneles de exposición dentro del Consejo. Más me motiva si puede ser en los jóvenes profesionales para seguir ayudándolos a crecer, más si es con amigos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima.
Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado.